Hola, mi nombre es Viviana Betancur, asesora pedagógica de la Dirección de Educación y Learning de la Universidad de La Salle. A través de este curso vamos a tener una aproximación a la herramienta H5P. Para esto vamos a trabajar tres puntos claves. Primero, ¿qué es H5P? ¿Para qué sirve? Y algunos ejemplos de uso. H5P es una herramienta que nos va a permitir crear contenidos interactivos al interior de la plataforma para enriquecer la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Para qué sirve? Nos va a permitir construir tres tipos de contenidos: contenidos expositivos, juegos y evaluaciones. Siempre notaremos que el uso que da la plataforma a esta herramienta es de carácter de refuerzo. Eso quiere decir que nuestros estudiantes siempre podrán ingresar a estos recursos que desarrollemos y realizarlos las veces que él necesite para lograr el aprendizaje esperado. Por eso los recomendamos siempre como una herramienta para la creación de actividades de refuerzo. Con estos elementos, entonces, vamos a ir a practicar. Para configurar un recurso H5P en nuestra plataforma, vamos a activar edición y en las opciones de agregar recurso, vamos a encontrar uno que se llama contenido interactivo, la opción contenido interactivo. Este es H5P. Damos clic allí y notaremos que se despliega la zona de edición. Allí van a aparecer cada una de las plantillas de diseño que tiene H5P. Notaremos que hay una amplia variedad de posibilidades de edición. Frente a cada una hay una opción que se llama Detalles, donde ustedes podrán dar un clic y conocer la explicación de en qué consiste esa plantilla y, si lo desean, ver algunos ejemplos de uso. En esta lista de plantillas vamos a encontrar mezcladas alternativas para crear recursos expositivos, juegos o evaluaciones. Hay una amplia variedad de alternativas que podremos manejar a lo largo de este curso. Vamos a trabajar entonces a continuación el Course Presentation, la primera alternativa de plantilla. Vamos a dar clic en la opción Course Presentation. Esta opción nos va a permitir crear una presentación interactiva en la que podemos integrar a nuestros estudiantes explicaciones específicas. Vamos a seleccionar la plantilla Course Presentation. Esta plantilla nos va a permitir crear contenidos en los que explicamos a nuestros estudiantes determinados contenidos y a la par les podemos generar preguntas o ejercicios de refuerzo. Para esto es muy importante tener el contenido previamente creado, quizás en un documento Word o en otro contenido editable por parte de ustedes para poder pasar la información a este recurso. Lo primero que nos pide el recurso es darle un nombre. Aquí en título vamos a dar un nombre a este ejercicio, entonces vamos a llamarlo ejemplo. Esta sección es nuestro lienzo de trabajo. Allí vamos a ingresar primero que todo el nombre de esa presentación y, en lo posible, una especie de tabla de contenido para que los estudiantes puedan recorrer cada uno de los contenidos que ustedes esperan presentar allí. Entonces vamos a utilizar una información de ejemplo que hemos construido. Lo vamos a llamar entrenamiento HIT. Se va a hacer el título de nuestra presentación. Para agregar un título podemos dar clic en Test y allí el sistema nos permite crear ese primer contenido. Allí podemos editar el tamaño de la letra si lo deseamos. Si queremos ponerla un poco más grande y la dejamos allí incluida. Como notamos, esta información se puede mover a cualquier plano del lienzo, lo podemos dejar allí creado. Y vamos a crear entonces ahora nuestros textos con esa tabla de contenido, los puntos claros que vamos a trabajar a lo largo de esta presentación. Entonces aquí tenemos tres puntos. Uno, ¿qué es? Entonces vamos a crear un nuevo texto con la denominación y le decimos hacer. ¿Listo? Recordemos que lo podemos llevar a cualquier lugar de nuestro lienzo. Una segunda opción,
que es cómo se hace. Creamos el texto. Y un último punto que es ejemplos de rutinas. ¿Listo? Allí quedó creado nuestra tabla de contenido, digámoslo así. Esto pues ustedes lo podrán organizar muy bien para que se visualice perfecto. Y el objetivo es que nuestro estudiante pueda recorrer por estos 3 botones el contenido que ustedes quieren proporcionar a él. Del mismo modo, si ustedes lo desean, pueden integrar una imagen que pues sea alusiva a la temática. Para esto vamos a dar clic en imagen, vamos a buscarla en nuestro computador, debemos tener todas las imágenes ya listas en nuestro equipo y aquí vamos a utilizar una primera imagen allí de presentación. Entonces allí quedó creada esta imagen que es alusiva pues a la temática que estamos trabajando. Si deseamos mover un poco ese menú lo podemos hacer. Luego vamos entonces a desarrollar cada uno de estos puntos. Para esto vamos a necesitar integrar al menos una diapositiva por cada uno de estos componentes. Para esto nos va a aparecer aquí la opción adicionar un nuevo slide. Entonces vamos a dar clic en adicionar un nuevo slide. ¿Listo? Allí vamos a tener una nueva ventana. Si necesitamos devolvernos a la primera, aquí vamos a tener siempre el acceso a nuestro primer contenido. También podemos tener unas opciones de ajuste del fondo. Bueno, aquí hay muchas opciones de edición. Ustedes pues ya las podrán manejar. Si desean darle otro color a su fondo, lo podemos dar aquí. Si quieren manejar una imagen de fondo, la pueden adicionar o si quieren solamente trabajar un color, lo pueden hacer desde esta sección. ¿Listo? Allí utilizar un color específico que deseen. Y allí pues ustedes podrán decirle al sistema si quiere que solo sea para este slide o para todo. ¿Listo? Entonces usémoslo por ahora para todo. Vamos entonces a nuestra segunda diapositiva. En nuestra segunda diapositiva vamos a trabajar la temática ¿qué es? ¿Sí? ¿En qué consiste eso del entrenamiento HIIT? Vamos a poder copiar este primer titulito para que haya correspondencia y nos vamos a la segunda diapositiva, le decimos control B y pegamos ese título. Allí vamos a poder desarrollar ese contenido. ¿Listo? Entonces recuerden siempre que es muy importante tener los contenidos previamente desarrollados. Entonces allí vamos a copiar esta explicación que tenemos sobre qué es un entrenamiento HIIT. Vamos a abrir la opción de texto y vamos a integrar esa explicación que hemos creado previamente. Si necesitamos editar algún componente de la escritura, lo podemos hacer allí libremente, si no, pues simplemente dejamos la información tal como la tenemos allí integrada. Le decimos Done y notaremos que la información queda aquí centrada en el lugar donde ustedes lo necesiten. De la misma forma vamos a crear entonces un nuevo slide. ¿Listo? Para trabajar el tema de cómo se hace. Entonces lo mismo, podemos copiar el título y nos vamos a nuestro tercer slide y allí control V y pegamos ese segundo título. ¿Cómo se hace? Allí vamos a poder integrar esta información de cómo se hace. Podemos copiarla directamente y creamos un nuevo texto y pegamos esta información. Se prepara un calentamiento, bueno, se hacen los puntos que necesitamos. Si necesitamos agregar unas viñetas, lo podemos hacer allí y le decimos agregar. ¿Listo? Allí quedó nuestra explicación del contenido de cómo se hace. Si vemos que el cuadro está muy pequeño para la información, podemos agrandar un poco el espacio. Y tenemos un último slide. ¿Listo? Si necesitamos integrar la imagen, también lo podemos hacer. Ya sabemos el procedimiento, simplemente con la opción imagen. Y tenemos un tercer slide en el que vamos a hablar de ejemplos de rutinas. Y aquí tenemos 3 rutinas creadas, previamente consolidadas, en las que vamos a crear ese texto y vamos a pegar la información. Como notan, si tenemos toda la información previamente construida, no hay ninguna dificultad al crear el contenido. Recordemos que si la información está muy grande, simplemente la vamos a organizar muy bien.
Aquí nos faltó el título, entonces vamos a ir al primer slide y vamos a tomar el título de ejemplos de rutina, lo vamos a copiar y nos vamos hasta el último slide donde le podemos dar el nombre. Hasta aquí hemos construido el contenido completamente explicativo de esta temática. ¿Listo? Es una temática de referencia sobre tipos de entrenamiento HIIT. Ahora lo que se acerca es incluir unos retos o unas preguntas para que nuestro estudiante logre reforzar un poco esa información que ustedes les están presentando. Entonces notaremos que al cierre de cada temática hay una sección que diseñamos que se llama reto. Entonces aquí el estudiante va a tener que completar unos espacios. ¿Listo? Estas son actividades simplemente de refuerzo. Para esto entonces los voy a invitar a que construyamos una nueva diapositiva. ¿Listo? Y en esta diapositiva ya no vamos a crear un contenido, sino que vamos a crear una actividad. Para esto, la actividad que vamos a seleccionar es una de llenar espacios en blanco. Allí el sistema nos va a dar una información específica. Aquí lo podríamos poner, ponemos un título a esta pregunta, lo podemos llamar reto 1. En descripción de la tarea, él nos da una descripción por defecto, pero pues podríamos nosotros ajustarla. Podríamos decir rellenar las palabras que faltan. Si no hace falta ampliar la instrucción, simplemente dejamos un 2 puntos. Y aquí abajito, en esta sección, vamos a pegar el reto, perdón, vamos a pegar el reto que hemos diseñado en nuestro documento Word. Le damos Control C y aquí vamos a pegar ese reto, la pregunta. Entonces la pregunta es una pregunta de rellenar, que dice el entrenamiento HIIT se basa en realizar ejercicio de cuando quiero dejar una incógnita o esta parte es la que debe llenar mi estudiante, lo que voy a hacer es poner unos asteriscos entre la pregunta. ¿Listo? Eso quiere decir que este intervalo o esto es lo que mi estudiante tiene que escribir. ¿Vale? Eso es lo que me genera la incógnita. Por periodos, aquí la incógnita es cortos y descansos seguidos. La incógnita es seguidos. ¿Listo? Hasta ahí, entonces ya creamos nuestra pregunta y le vamos a decir abajo, hecho. Allí notaremos que quedó nuestra pregunta creada. ¿Listo? Y la podemos mover donde necesitemos. Podemos crear un nuevo reto. ¿Listo? Aquí a un lado podemos crearlo en otra diapositiva. Ya ustedes pueden jugar un poco a cómo desean organizar la información. Vamos a incluir allí otro ejercicio. En este caso vamos a crear un ejercicio de selección múltiple. ¿Listo? Entonces vamos con nuestro segundo reto. Aquí en el editor vamos a dar clic en la opción de selección múltiple. ¿Listo? Aquí nos va a aparecer. Allí vamos a poder llamar esto como reto 2. Y el sistema nos va dando los pasos. La pregunta, ¿cuál es? Entonces debemos tener prediseñada nuestra pregunta. Una rutina HIIT lleva. Lo que digamos es un enunciado que el estudiante debe completar. Aquí abajo nos van a empezar a aparecer las opciones. Entonces aquí yo tengo prediseñadas mis opciones. La primera. Y la pego. ¿Listo? Allí quedó la información del la primera opción. Si esa es mi opción correcta, la marco, pero esta por ahora no es. Entonces, copiamos nuevamente la información. Vamos a la segunda opción. Allí la vamos a pegar. Y si esta sí es mi opción correcta, la voy a marcar. ¿Listo? Le voy a dar un chulito a la sección correcta. Por temas de formato, no se preocupen que el sistema H5P no reconoce ningún formato. ¿Listos? Y copiamos la última opción, control C, y nos vamos aquí. Como no hay más opciones, le voy a decir añadir otra opción y voy a pegar mi última opción. Si desean ustedes brindar alguna retroalimentación, lo pueden hacer allí siguiendo las orientaciones que tiene la herramienta. Si no, por ahora la configuración más sencilla es esta que vimos y le decimos hecho. Notarán ustedes que el sistema crea la pregunta sin ninguna configuración adicional. ¿Listo? Como podemos ver aquí, solamente nos muestra el espacio de las preguntas, las opciones, sin ningún tema de formato.
Y vamos a crear una última opción de pregunta. Para esto vamos a adicionar un nuevo slide y vamos a crear una pregunta de verdadero o falso. Aquí también es importante tener en cuenta que debo tener creado mi enunciado. Entonces aquí yo le muestro a mi estudiante una nueva pista. Le digo que si este tipo de rutina, si es una rutina HIT, ¿sí? Para validar un poco sus conocimientos, vamos a ir a la opción de verdadero o falso. Y allí el sistema nos va a permitir crear el reto 3, lo podemos llamar. En la pregunta vamos a poner el enunciado y vamos a indicar si eso es verdadero o eso es falso. De acuerdo a cómo creamos la pregunta, esta es una pregunta en la que la respuesta es falsa. ¿Listo? La pregunta nos está indagando sobre si esa rutina que está planteada aquí es o no una rutina HIT. Entonces allí debemos generar la respuesta correcta y si requerimos algún tipo de retroalimentación lo podemos marcar. Y hacemos el ejercicio. Allí quedó creada nuestra pregunta. Con esto hemos creado todos los contenidos de nuestro Course Presentation. Ahora lo que vamos a necesitar es enlazar o crear una cadena de navegación para esta presentación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es que recordemos que aquí hay una sección que es como una especie de menú. Este menú nos va a permitir generar interacción al estudiante. Entonces, para esto, lo primero que vamos a hacer es crear unos botones de navegación. Eso quiere decir que cuando mi estudiante dé clic sobre qué es, el sistema lo va a llevar a la diapositiva que corresponde. Entonces, para esto vamos a crear o dar clic en esta sección que es como un ancla, en la que dice ir a un slide. Cuando damos clic allí, el sistema nos va a pedir un título, no es necesario en todos los casos hacerlo, pero sí nos va a decir, hey, cuando el estudiante dé clic ahí, ¿a dónde va a ir? Entonces yo le voy a decir que va a ir a un slide o a una diapositiva específica y le voy a decir que vaya a la diapositiva número 2, por ejemplo. Y le voy a decir hecho. El sistema me va a generar este cuadrito que es como una zona de clic que voy a llevar sobre el botón que yo quiero generar. Eso quiere decir que en toda esta zona, cuando el estudiante dé clic sobre toda esta zona, el sistema lo va a llevar a la diapositiva número 2, que es la que creamos hace un momento. ¿Listo? Entonces allí quedó creado nuestro primer botón. Luego podríamos crear un siguiente botón. Vamos a dar clic allí y el sistema nos va a decir nuevamente que a dónde queremos que ese botón lleve al estudiante. Entonces vamos a decirle que ya nos lleve ahora a la diapositiva número 3. Creó una nueva zona de botón. Lo que hacemos es recortarlo y decirle que esa zona es solo para el botón número 2, que indica cómo se hace. O sea que el sistema va a llevar a mi estudiante a la diapositiva que habla sobre cómo se hace. Y finalmente vamos a crear un nuevo botón que lleve a mi estudiante a la diapositiva número 3, perdón, a la número 4. Con este botón, mi estudiante iría a los ejemplos de rutinas. ¿Listo? Entonces ya notamos que quedaron configurados 3 botones de navegación. ¿Listo? De esta misma forma, cuando nosotros nos encontramos en estos slides o ya estamos en los slides de configuración de los contenidos, también podríamos crear un botón que devuelva a mi estudiante al menú principal. Para eso, por ejemplo, podemos crear un botón, una bolita, ¿listo? La podemos rellenar del color que deseemos, un azul, por ejemplo. Lo hacemos. Y este puede ser nuestro botón para volver a la página principal. Para eso hacemos el mismo procedimiento, tiene la misma lógica esto. Vamos a ir a la opción del ancla y le vamos a decir que siempre ese botoncito lleve a mi estudiante a la diapositiva número 1. Creamos esa sección de navegación y la ponemos sobre ese botón que diseñamos. Eso quiere decir que cuando mi estudiante dé clic sobre ese botón, el sistema lo va a llevar nuevamente a la página principal. De la misma forma, podemos trabajar sobre cada una de las otras diapositivas
y podemos jugar también en los ejercicios, por ejemplo, que los estudiantes puedan desarrollar los ejercicios y vuelvan a la página principal o vuelvan a una diapositiva específica que ustedes necesiten. Cuando tenemos ya configurado nuestro recurso, le vamos a decir guardar cambios y mostrar. Aquí quedó creado nuestro ejemplo de Course Presentation. Al dar clic sobre la herramienta, vamos a ver nuestro ejercicio tal como le aparecería al estudiante con los botones de navegación, con el botón que lo devuelve a la página número 1, cómo se hace, la explicación. Aquí no creamos un botón, entonces deberíamos volver a través de la sección de diapositivas, ejemplos de rutinas, allí podemos verlas, y los ejercicios allí también estarían creados. De esta forma quedó configurado nuestro Course Presentation. Un último detalle, si ustedes necesitan volver a editar el Course Presentation, vamos a dar clic en la opción que nos aparece aquí en el icono de tuerca o de piñón, vamos a dar clic en editar ajustes y si este ejercicio de H5P que ustedes crearon necesitan que sea calificable, que nuestra plataforma lo califique, en la opción de calificación, aquí arriba, vamos a decirle al sistema que esta actividad la califique sobre 5. ¿Sí? Eso va a permitir que el sistema pondere sobre nuestra escala institucional. Si necesitamos editar algún componente, aquí podemos retornar y editar cualquier elemento del Course Presentation.